pensamos en los países más altos del mundo, solemos imaginar cumbres aisladas, montañas emblemáticas o picos famosos por sus expediciones. Pero, ¿qué pasaría si miráramos más allá del punto más alto de cada país? Hoy no vamos a hablar de montañas individuales, sino de algo mucho más revelador: la altitud media de cada territorio. Y este dato lo cambia absolutamente todo, porque no es lo mismo tener una montaña gigante y el resto del país al nivel del mar, que vivir en un país donde prácticamente toda la tierra está elevada. En este ranking vamos a descubrir los 10 países con la mayor altitud media del planeta, auténticos reinos en las alturas, donde respirar profundo ya es un reto. El paisaje lo domina todo y la vida se adapta a condiciones extremas. Prepárate, porque algunos te sorprenderán. Número 10. Groenlandia, 1792 metros. Empezamos este viaje en uno de los territorios más fríos, solitarios y salvajes del planeta. Groenlandia, con una altitud media similar a la de Armenia, pero un escenario completamente distinto. Aquí, lo que marca la diferencia no son las montañas, sino el hielo. Más del 80% de Groenlandia está cubierto por una gigantesca capa glaciar, una masa blanca que eleva el nivel del terreno como si fuera un colchón de hielo de más de 2 kilómetros de espesor. De hecho, una enorme parte de esta isla no se ve a simple vista porque está enterrada bajo el hielo. Si ese hielo desapareciera, Groenlandia sería mucho más baja y más rocosa, pero mientras exista, su altitud media se mantiene altísima. Sus montañas se asoman entre el hielo como dientes de granito, creando uno de los paisajes más remotos del planeta. Aquí el silencio es absoluto y la sensación de aislamiento es total. Hielo, viento, océano y un cielo que nunca parece terminar. Un comienzo frío, literalmente. Número 9. Armenia, 1792 metros. Empatando en altitud media con Groenlandia, pero con un estilo completamente distinto, aparece Armenia, una pequeña nación del Cáucaso donde la historia y la geografía van de la mano. Armenia es un país de mesetas elevadas, montañas volcánicas apagadas y valles que se hunden entre cañones de piedra rojiza. Su altitud media ronda los 1800 metros, pero aquí la vida ha florecido durante miles de años, creando una mezcla fascinante entre monasterios medievales y paisajes casi bíblicos. El monte Ararat, aunque hoy está en Turquía, ha marcado profundamente la identidad armenia, pero dentro de sus fronteras también se elevan montañas como el Aragats, con más de 4000 metros, que domina el país como un gigante dormido. Armenia no es alta por casualidad. Casi todo el país está construido sobre antiguas formaciones volcánicas, lo que lo convierte en un auténtico balcón natural en medio del Cáucaso. Un lugar donde cada valle parece un libro de historia y cada meseta es un mirador. Número 8. China, 1840 metros. Puede sorprender ver a un país tan grande como China en este ranking, pero todo tiene una explicación. Su inmenso territorio incluye algunas de las regiones más altas del mundo. La clave está en el Tíbet, conocido como el techo del mundo. Solo esta región, una de las más extensas del país, tiene una altitud media por encima de los 4500 metros. Y aunque el resto de China es mucho más bajo, con costas, valles fértiles y grandes ciudades al nivel del mar, el peso gigantesco del Tíbet eleva la media de todo el país hasta más de 1800 metros. China es un país de contrastes extremos, desde glaciares eternos hasta selvas tropicales, desde desiertos abrasadores hasta cumbres míticas como el Everest, cuya mitad norte pertenece precisamente a China. Este puesto demuestra lo poderosa que puede ser una sola región cuando hablamos de altitud. El Tíbet no solo influye en China, también modifica el clima de gran parte del planeta. Número 7. Chile, 1871 metros. En el séptimo puesto aparece un país larguísimo y estrecho, tan singular que parece sacado de un mapa dibujado a mano. Chile. Lo que lo coloca aquí es su geografía extrema, dominada por la cordillera de los Andes, que acompaña al país durante casi toda su longitud como una muralla de piedra. En Chile, incluso las ciudades están elevadas, desde los pueblos del altiplano que superan los 3500 metros hasta los volcanes activos que se levantan como titanes ardientes. Pero quizá lo más fascinante es que Chile combina extremos. Al este tiene montañas gigantes y al oeste el Océano Pacífico.
Entre medias, aparecen desiertos como el de Atacama, uno de los lugares más secos del mundo, donde la altitud y el clima crean condiciones casi extraterrestres. Todo este conjunto da como resultado una altitud media muy alta, pero sobre todo un país donde la naturaleza parece diseñada para desafiar límites. Chile no es solo alto, es grandioso. Número 6. Andorra, 1996 metros. Entramos en el top 6 con uno de los países más pequeños de Europa y uno de los más elevados del planeta, Andorra. Este diminuto país pirenaico es prácticamente una fortaleza natural. No hay llanuras extensas, no hay grandes ciudades que se extiendan en horizontal. Solo valles profundos y montañas que superan los 2.000 o incluso 2.900 metros por todos lados. Andorra es un país de altura, literalmente. Sus pueblos están encajados entre montañas, sus carreteras serpentean como hilos entre paredes de roca, y su altitud media roza los 2.000 metros, más alta que la de muchos países considerados montañosos. La vida aquí se adapta al frío del invierno, a la nieve que cae durante meses y a un paisaje que invita tanto a la aventura como a la contemplación. Es una mezcla perfecta entre naturaleza abrupta y comodidad europea. Andorra es la prueba de que no hace falta ser grande para ser un gigante en las alturas. Número 5. Lesoto, 2.161 metros. Entramos en el top 5 con un país que rompe todas las categorías. Lesoto, el único país del mundo cuyo territorio completo está por encima de los 1.000 metros de altitud. Aquí no existe el nivel del mar, literalmente. Lesoto es conocido como el reino en las nubes, y no es una metáfora poética. Su altitud media supera los 2.100 metros y buena parte del país se asienta sobre una meseta elevada que parece un enorme balcón suspendido sobre el sur de África. Lo más curioso es que, aunque no es un país gigantesco, sí tiene algunas montañas impresionantes como el Tabana Entlenyana, que supera los 3.400 metros. Pero en realidad, lo que lo impulsa a este puesto no es un pico concreto, sino el hecho de que todo el país es alto. Colinas, valles, pueblos y caminos están siempre por encima de los 1.600 metros. Los inviernos son fríos, el aire es seco y el paisaje está tallado por ríos que han abierto cañones profundos. Lesoto demuestra que un territorio entero puede vivir pegado al cielo. Número 4. Kirguistán, 2.988 metros. Si buscabas un país montañoso de verdad, este es uno de los grandes protagonistas del Asia Central. Kirguistán, un territorio donde casi todo es montaña. Y no exageramos, el 90% del país está por encima de los 1.500 metros, y enormes cordilleras cruzan el territorio como si fueran la columna vertebral de la nación. La más imponente es la cordillera del Tian Shan, hogar de cumbres que superan los 7.000 metros y glaciares que se extienden hasta donde alcanza la vista. Kirguistán es un destino poco conocido pero espectacular. Valles verdes bordeados por picos nevados, lagos de color turquesa como Issyk-Kul y paisajes que cambian cada pocos kilómetros. Su altitud media, cercana a los 3.000 metros, refleja exactamente esta realidad. Un país salvaje, montañoso y con una cultura nómada profundamente conectada con la naturaleza. Un lugar donde la palabra llanura casi no existe. Número 3. Tayikistán, 3.186 metros. El podio se abre con un país que parece diseñado especialmente para los amantes de la alta montaña. Tayikistán. Este país es pura verticalidad. Más del 90% de su territorio está cubierto por montañas. Y no montañas cualquiera. Hablamos de las gigantes del Pamir, conocidas como el techo del mundo. Aquí se encuentran picos como el Ismail Somoni, con más de 7.400 metros, y cordilleras que hacen que el paisaje parezca un rompecabezas infinito, de roca, hielo y cumbres afiladas. Lo más impresionante es cómo la vida se adapta a esta altitud. Muchas aldeas están por encima de los 2.000 o incluso 3.000 metros, y los habitantes se desplazan por valles estrechos donde el cielo parece más cerca que nunca. Tayikistán no es solo alto, es un país donde la montaña domina absolutamente todo. La cultura, la agricultura, los caminos y hasta el clima. Número 2. Nepal, 3.265 metros. Llegamos al puesto número 2 con un país que directamente es sinónimo de altura, Nepal.
Nepal alberga 8 de las 14 montañas más altas del planeta, incluido el Everest, pero aquí estamos hablando de algo distinto, su altitud media total, que es increíblemente elevada. Y es que aunque tiene valles profundos y ciudades como Katmandú a solo 1400 metros, la presión que ejercen los colosos del Himalaya es tan grande que eleva la altitud media del país hasta más de 3200 metros. En Nepal, incluso caminar por pueblos remotos te coloca en altitudes que en muchos países se considerarían alta montaña. Y para los sherpas y comunidades locales, esto no es extraordinario, es simplemente su hogar. Nepal combina espiritualidad, montañas eternas y una naturaleza tan poderosa que obliga a cualquiera a sentirse pequeño. Un país donde los gigantes de la tierra no solo existen, sino que son parte del día a día. Número 1. Bután, 3.280 metros. Y llegamos al país más alto del mundo en promedio. Bután, la joya oculta del Himalaya. Bután es un lugar único. No es solo que tenga montañas enormes como el Gangkhar Puensum, una cumbre de más de 7.500 metros que, por cierto, jamás ha sido ascendida debido a las restricciones religiosas y culturales. Lo que hace que Bután sea el número 1 es que prácticamente todo su territorio vive en altura. Su altitud media supera los 3.280 metros, lo que lo convierte en el país más elevado de la Tierra. Aquí, los valles están colgados entre montañas gigantes. Los monasterios se construyen en acantilados imposibles, como el famoso Nido del Tigre, y los caminos serpentean entre bosques que parecen sacados de un cuento. Además, Bután es famoso por medir su desarrollo de una forma diferente. No habla de Producto Interior Bruto, sino de felicidad interior bruta. Un país que, literalmente, vive alto y piensa alto. Bután demuestra que la altitud no es solo una cuestión de geografía, también puede ser una forma de vida. Y así terminamos este viaje por los 10 países más altos del mundo según su altitud media, no por sus montañas más conocidas, sino por la altura real de su territorio, día a día, metro a metro. Desde los glaciares eternos de Groenlandia hasta los monasterios suspendidos de Bután, estos países nos muestran que vivir en altura es mucho más que un desafío físico. Es una experiencia cultural, climática y humana. Si quieres más listas geográficas, más viajes curiosos o más rankings únicos, solo tienes que decirlo.